Queridos amigos, muchísimas gracias por abrir nuevamente las puertas de sus hogares para su programa Vidas en Victoria. Les saludamos desde la zona 10 de la ciudad de Guatemala, en el parque La Joya de Oakland. Los seres humanos por lo general huimos del dolor, no nos gusta sufrir. Y por alguna razón, el dolor muchas veces nos paraliza, no sabemos qué hacer. Por eso, nuestro programa del día de hoy es tan importante, porque hablaremos sobre cómo superar el dolor. Matrimonios en Victoria. Hombres en Victoria presentan Vidas en Victoria. En nuestro programa de hoy veremos las reacciones de distintas personas en la ciudad de Guatemala sobre el tema de nuestro programa, cómo superar el dolor. Tendremos una entrevista muy especial con Edilyn Encarnación, una cantautora de alabanzas católicas, quien nos visitó desde República Dominicana. Y en nuestra historia estaremos con Nadia y Jorge Ramírez, que con la bendición de Dios se han convertido en unos esposos emprendedores, especialmente en la confección de túnicas para la Semana Santa. Y en el conversatorio tendremos como invitado al Padre Echeverry. Y Betty de Juárez cierra este programa con su reflexión espiritual. Vidas en Victoria. Queridos amigos, vamos ahora junto a Gaby de García para dar inicio a nuestro programa de hoy. Ella ha salido a las calles para recibir las diferentes opiniones de las personas en la ciudad de Guatemala, cuando se les preguntó sobre nuestro tema de hoy, ¿cómo superar el dolor? Qué alegría que podamos compartir nuevamente aquí en su programa Vidas en Victoria. ¿Cómo superar el dolor? ¿Dolor de qué? Puede ser dolor físico, emocional, espiritual, pero muchas veces no sabemos cómo manejarlo, cómo superarlo. Por eso quiero que me acompañe usted, a escuchar las diferentes opiniones que nos dieron acerca de este tema y así podemos alimentarnos más. Sí, le pido a Dios, ¿verdad?, por los dolores y todo, porque Él es el único que nos puede salvar y quitar todas nuestras dolencias. Bueno, para superar el dolor, básicamente, antes que nada, tener la confianza puesta en Dios, ¿verdad? Que es a quien se le deben entregar todos los problemas, sufrimientos, penas, angustias, sabiendo que Él nos conforta, sabiendo que Él nos ampara, nos guía y nos cuida y que hacia Él vamos. Lo único que nosotros pedimos cuando llega una situación así es encomendarnos a Dios. Es el único que puede ver todo lo que nosotros estamos sufriendo en esta tierra, ¿va? Y es el único que nos puede ayudar. Muchísimas gracias por haber compartido su opinión con nosotros. Sabemos que el dolor es inevitable, que todo ser humano lo tiene que pasar. Así como lo pasó Jesús y la Santísima Virgen, nosotros como seres humanos, solo agarrados de la mano de ellos, podemos superarlo. Seguimos con el programa. Muchas gracias, Gaby, por estos importantes comentarios que nos han brindado las personas en la ciudad de Guatemala. Les queremos recordar que usted también nos puede escribir a nuestro número de WhatsApp 3036 6086. Sus comentarios son muy importantes para todos nosotros. Queremos compartir ahora con todos ustedes una entrevista especial. Entrevistamos a Edilyn Encarnación. Ella es una cantautora de alabanzas católicas que nos visita desde la República Dominicana. Ella ha visitado nuestro país para compartir con nosotros el don que Dios le dio, el canto y la prédica. Ella visitó los diferentes departamentos, estuvo en Izabal, en Chiquimula y especialmente en la ciudad de Guatemala, donde fue muy bien recibida. Veamos. Ven Espíritu de Dios, llena mi vida. Ven Espíritu. Mi nombre es Edilyn Encarnación, cantautora católica de la República Dominicana. ¿A quién voy a seguir
si no es a ti, mi Señor, Espíritu de Dios. Yo no soñaba con cantar. En principio no tenía eso en planes. Me gustaba dibujar y quería ser arquitecta, pero cuando empecé a estudiar en un colegio salesiano, que también fue obra y gracia del Espíritu Santo que caí en ese colegio, que me dieron media beca, de repente me apunté a aprender a tocar guitarra. Duré como 3 meses y solo me bastó 3 meses para aprender lo básico y componer. Creo en el Espíritu que viene sobre mí. Creo en la gracia que Él me hace sentir. Pero entonces el Señor ponía en mis sueños, yo me veía cantando. Y Él decía que cuando yo cantara que la gente iba a sanar, que se iba a liberar y que, o sea, muchas cosas más, y que en su nombre iba a expulsar demonios. Y yo, pero ¿cómo es eso? Yo decía, no, es que yo soy muy tímida, yo no puedo hablar delante de la gente, me da miedo estar en las cámaras, no puedo estar en público, me da pánico, me da miedo. Hasta un día que crearon un grupo llamado Alabanzas en la parroquia y me dijeron, Edilín, ¿qué te parece si aceptas ser la encargada de la animación y la adoración? Y yo, está bien, no hay problema. Siempre y cuando fuera a servir por mí, no hay problema. Ahí estaba. Y de repente el coordinador del grupo me dice, ¿qué te parece si grabamos un disco? Y yo, ay, yo no tengo dinero para pagar eso. Y me dice, no importa, yo te lo voy a dar, sin recibir nada a cambio, o sea, sin compromiso. Grabamos el disco en un tiempo. El disco tiene 10 canciones y todas son de mi autoría, para gloria de Dios. Y entonces el coordinador del grupo me preguntaba, pero hay que darle promoción, que no sé qué. El caso es que se estaba yendo mucho por la parte, sentía como que quería guiarme como si fuera un cantante secular. Y ese no era mi propósito. Ven Espíritu de Dios, llena mi vida. Ven Espíritu de Dios, llena. Y llevamos un disco a la emisora católica en mi país, se llama Vida FM. Llevamos un disco, pasa una semana y no ponen una canción. Y él preocupado y yo, tranquilo, que no es tiempo, deja que Dios obre y haga lo que tiene que hacer. Y él preocupado, a la semana siguiente ponen una canción del disco, se llama No me dejes caer, que es un testimonio hecho canción. Y entonces después me llamó emocionado y me dice, ¿y cómo tú sabías? Y yo, es que todo se hace en el tiempo de Dios, no cuando tú quieras. Pero a la vez le decía, Señor, yo no merezco tanto de tu parte y tú, o sea, sin embargo me das todo. O sea, no hay una cosa que yo te he dicho que tú no lo hagas, siempre y cuando sea para ayudar al prójimo. Y llegué a la parroquia de la universidad y me postré en el Santísimo y empecé a llorar. Empecé a llorar. Y yo le decía al Señor, Señor, ¿por qué soy tan especial? Y así pasa contigo. Si Dios te ha llamado para un propósito, aunque te salgas, el Señor igual te espera, porque estás destinado a eso. Aunque salimos, igual terminamos en los pies de Cristo. No me dejes caer, que estoy en tus brazos. Quiero ser. Mi experiencia ha sido maravillosa, de verdad. Cómo ha respondido las personas, los jóvenes, cómo el desánimo el Señor lo ha convertido en ánimo, cómo aquello que le afligía a la persona lo ha convertido en una fuerza, y cómo una palabra de aliento y de esperanza puede levantarte como instrumento, no solamente quedarte estático y esperar que otro venga a hacer el trabajo, sino tomar la iniciativa de seguir la voz de Dios, lo que Dios quiere para ti. Para mí ha sido una maravillosa experiencia. Es primera vez, primera misión fuera de mi país y la verdad que estoy muy contenta. Se ponen a pensar en qué sería del mundo si cambiara.
En Vidas en Victoria, yo les deseo, les exhorto a esas personas que nos están mirando ahora, que a partir de este momento, a partir de ahora, decidas vivir todo tiempo, en todo momento, en victoria. Proclamar el Evangelio, y eso es lo que haré. Eso es lo que haré. Muchas gracias, Edelyn Encarnación, por tu visita a tierras guatemaltecas. Sabemos que esta primera gira fuera de tu país es nada más que la obediencia a Dios. Para muchos jóvenes, un ejemplo a seguir. Agradecemos también por tu mensaje a nuestro programa Vidas en Victoria. Le pedimos a Jesús y a María que te acompañen siempre. Vidas en Victoria. Queridos amigos, gracias por continuar con su programa Vidas en Victoria. Para la Semana Santa vemos a los cucuruchos y a las imágenes en sus mejores galas. Pero la mayoría de estas prendas están elaboradas por las manos de Nadia y Jorge Ramírez. Ellos son esposos y especialmente son tan emprendedores que confeccionan la mayoría de las túnicas que se utilizan para la Semana Santa. Veamos. Como pareja empezamos conociéndonos en una procesión en Jueves Santo. Entonces digamos que nuestra vida ha girado en torno a esto siempre, ¿verdad? Nos conocimos haciendo lo que a ambos nos gustaba, ¿verdad? Que es ir a una procesión, escuchar las marchas. Entonces tenemos 2 hijos, pues tenemos una vida bastante movida porque siendo emprendedores nuestros horarios son bien variables, ¿verdad? Pero tratamos de ajustarlos a la vida de familia y de que nuestros hijos no sufran también las consecuencias de que tenemos mucho que hacer. Todos los días escuchamos misa desde temprano, ¿verdad? Es lo primero que nos levantamos a escuchar misa. Y si no nos da tiempo de llegar a la iglesia, pues vamos en Radio María sintonizándolo, ya sea en el carro o desde la casa, dependiendo qué tengamos que hacer. Pero siempre lo primero, recrear espiritualmente el alma para que de verdad tengamos un día positivo. En mi caso, pues mi abuelita también cosió durante mucho tiempo y ella hacía las túnicas para mi abuelito, ¿verdad? Por ejemplo, la que tenemos de este lado, esta es hecha por mi abuelita y es de 1940. Entonces, digamos que también había esa parte en mi familia, ¿verdad? Todos católicos, todos también muy metidos en la Semana Santa, pero digamos yo, al ya dedicarme a esto fue por una idea que tuvimos con Jorge, ¿verdad? Pensando en hacer esto como más profesional y que hubiera una tienda que se dedicara específicamente a algo que nosotros amamos tanto, que es la Cuaresma y Semana Santa, ¿verdad? Aquí en la capital pues casi les hemos trabajado a todas, ¿verdad? A la Merced, a la Recolección, tanto de viernes como de sábado, San José, la parroquia, la Merced Antigua, sí, la Inmaculada Concepción, también como fuera no de solo, Semana Santa también, exacto, ¿verdad? Todas las Inmaculadas, ¿verdad? También las soledades, la soledad de la Escuela de Cristo, la soledad de Santo Domingo. Pues la verdad que gracias a Dios es una lista interminable. Primero empezamos con el momento en que, por ejemplo, viene la persona que es el donante, ¿verdad? Muchas veces nosotros hemos querido hacer también, ¿verdad? Para nosotros obsequiarle alguna imagen. Pero, por ejemplo, a veces viene un donante y hay una historia atrás de esa persona, ¿verdad? ¿Por qué está dando esa túnica? Está dando un agradecimiento, está pidiendo por algo que le está sucediendo. Hay una historia detrás de cada una de las túnicas que nosotros realizamos. Entonces, lo especial después
es que nosotros conocimos esa historia y después verse la puesta a la imagen es de verdad sumamente especial para nosotros, ¿verdad? Todo eso también que conlleva un estudio, pero también que conlleva un análisis en el cual nosotros nos terminamos sintiendo muy agradecidos, porque siempre hay bendición a través de eso, y lo vemos aún más reflejado cuando, por decirles, el donante pues saldrá satisfecho, tendrá sus emociones, saldrá al verle puesta la túnica a la imagen de su devoción, el llanto, el consuelo, el dolor, la alegría y la gratitud de las personas, pues hacen lo que realmente a nosotros nos mueve y nos da motor para seguir en esto. Esperamos seguir trabajando en esto hasta que Dios nos dé las fuerzas y la vida, ¿verdad? Dejarles una semilla también tanto a nuestros hijos para que ellos continúen con esto, ¿verdad? Y también a los jóvenes, ¿verdad? Para que piensen que hay muchas formas de emprender y estando dentro del camino del Señor, Él nos dice para dónde agarrar, ¿verdad? A veces nosotros no escuchamos, pero ahí está el Señor hablándonos y tal vez no queremos oír el camino que hay que tomar. En nuestro caso, pues siempre vamos a estar agradecidos porque Dios nos dio esta orientación y estarle sirviendo a Él de alguna manera. Y como decíamos, ¿verdad? Que nuestro trabajo quede para la posteridad, ¿verdad? Nos alegra mucho saber que cada prenda y cada túnica lleva consigo un mensaje que se eleva como una plegaria hacia Dios. Le pedimos a Jesús y a María que sigan bendiciendo las vidas de Jorge y Nadia, quienes han puesto primero su fe en Dios y la han plasmado en su trabajo. Vidas en Victoria. Vidas en Victoria. Queridos amigos, gracias por continuar en sintonía de su programa Vidas en Victoria. El día de hoy en nuestro segmento El Conversatorio vamos a hablar sobre un tema que no podemos evitar, porque es hablar de cómo supero mi dolor. Para eso nos encontramos junto al padre Fernando Echeverry. Él es colombiano, nos visita desde Nueva York. Bienvenido, padre. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, me siento muy complacido y muy orgulloso, muy feliz de visitar este pueblo guatemalteco. Y sobre todo para mí hablar del dolor es muy fácil porque yo lo viví toda la vida. Padre, hablar acerca del dolor es hablar acerca de algo que nadie quiere, pero que todos pasamos. Entonces, ¿cómo fue en su caso, padre? Bueno, la vida mía fue un permanente dolor. Desde mi infancia, precisamente desde mi nacimiento, todo dolor, toda enfermedad, poliomielitis a los 4 años, accidentes, me operaron de la vesícula y me dio pancreatitis. Y yo quiero que todos los que me están escuchando y me están viendo en este momento, a cada uno de nosotros en alguna etapa de la vida nos va a llegar un momento de sufrimiento y de dolor. En el caso personal fui desahuciado de pancreatitis. Estuve con dolores permanentes 15 años, 3 y 4 veces al mes. Siempre en el hospital, vivía más en el hospital que en la iglesia. Hasta que 3 médicos me dijeron que yo me iba a morir, que yo no tenía sanación, que yo no tenía esperanza, y uno de ellos se atrevió a decirme que me iba a morir a los 28 años. Y esa forma, cuando el médico te dice que estás enfermo, que no tienes cura, desanima la vida de la persona. Y cómo superar el dolor depende de la actitud de cada uno de nosotros. Cómo superar el dolor depende del grado de la fe de cada persona.
Y en el caso personal yo tenía una fe tan grande que en medio del dolor yo alababa, en medio del sufrimiento yo reía y yo siempre le decía, Señor, tienes un propósito conmigo. Correcto. Y en ese propósito yo me sentía seguro de que la enfermedad solamente era una prueba que yo estaba viviendo, pero que se venía algo mejor. Y fue así como después de que me dijeron que iba a morir a los 28 años, el Señor me llevó a Roma a estudiar doctrina social de la iglesia, pero allá tuve la bendición de estar enfermo también 42 días hospitalizado, desahuciado también allá, y Dios tuvo un milagro, pero un milagro tan hermoso que también, digo yo, fue el Papa Juan Pablo II quien estaba ahí antes de que lo canonizaran, él con su bendición me dio fortaleza para vencer el dolor porque me iban a operar de vida o muerte. Y se acercó el cardenal Alfonso López Trujillo y me dice, Fernando, me dicen que te van a operar mañana de vida o muerte. Y yo le dije, sí, excelencia, pero yo sé que Dios me va a sanar. Yo tengo la seguridad. Y me dice, y estábamos orando y el Papa te manda a decir que si te sanas, vas a tener la oportunidad de concelebrar con él en su capilla privada. Cuando me dijeron que yo iba a ver al Papa, que iba a concelebrar con el Papa, se triplicó la fortaleza en mi vida, la fe de una manera grande. Y fue así como era de vida o muerte, fui sanado. La experiencia de sanación no la puedo contar aquí porque es muy larga, pero para resumir, fui sanado hace 23 años. Y el Papa, cuando estuvo conmigo en la capilla, me saludó y le dijeron, ese es el Padre Fernando. Me toma la mano, me mira a los ojos y me dice, si Dios te sanó, es porque te tiene para grandes cosas en la iglesia. Y cuando me dijo así, me llenó de una emoción, de una motivación superior. Y por eso estoy aquí en Guatemala feliz de compartir la experiencia de mi dolor, de mi tragedia, de mi enfermedad, queriéndole decir a todo el mundo de que para Dios no hay nada imposible. Padre, vemos que en su caso, gracias a Dios, como usted lo dice, tenía una fe muy grande y que usted también supo distinguir aquellas cosas con las que Dios le hablaba y que Dios también lo llenaba de fe. Por ejemplo, eso que le decía el cardenal, que el Papa pues estaba orando por usted y que podía después estar en misa con él. O sea, son cosas que lo llenaron de ánimo también. Pero para aquellas personas, Padre, que tal vez están preguntando en este momento, mire, a él le hablaron directo y fue como muy directo todo, pero yo estoy postrado ahorita en un hospital, estoy en una cama, no hay quien me venga a hablar aquí de Dios, y quién me va a poder decir a mí, mire, tenga ánimo, se puede sanar. ¿Cómo te parece que lo que me estás diciendo me pasó en Venecia? Cuando estudiaba en Roma, yo iba a trabajar en Venecia, y Venecia se llama San Lorenzo de Lietoli, entre Venecia y Padua. Fui a celebrar la primera misa después de haber sido sanado y aprendí muy rápido el italiano, y pasó precisamente lo que tú me estás diciendo. Me encontré con que en la homilía le dije a la gente que estaba feliz porque Dios me había sanado después de sufrir 15 años cólicos al páncreas. Cuando terminó la misa la gente se paró a aplaudir, pero venía una pareja detrás de última y lloraban, y yo las observaba que el dolor que tenían no era normal. Y cuando se fue todo el mundo, ellos se acercaron con ese llanto y les pregunto, ¿cuál es el motivo de tantas lágrimas? La señora me agarra así, me pone la mano y me dice, estamos muy sorprendidos de su sanación, Padre. Y después me agarró la otra mano y me apretó, pero dígame, Dios, ¿por qué lo sanó a usted de pancreatitis? Y mi hijo, de su misma edad, murió la semana pasada de pancreatitis. Y me estaba apretando y zarandeando un poquito, y el esposo la tuvo que controlar. Y decía, es que Dios lo amaba más a usted que a mi hijo. Y para mí era una sorpresa la situación que estaba yo viviendo, del dolor de esa madre que era hijo único.
y que yo en ese momento tenía que mandar un mensaje de tranquilidad y de esperanza, pero que estaba en shock. Ese joven de mi edad murió la semana pasada y Dios me sanó. ¿Cómo podía llegar yo para fortalecer la debilidad y el dolor de esa persona? Entonces yo le dije, señora, la vida y la muerte son misterios, pero la actitud que usted tenga ante la vida es clave para vivir feliz o infeliz, pero más aún, cuando usted tiene una fe muy grande, es capaz de vencer el miedo, el dolor, la enfermedad, la tragedia, hasta la muerte. Pero si uno no tiene fe, habla como usted está hablando. Porque usted no está hablando como una persona de fe, sino como una persona que ha vivido una tragedia y está expresando su dolor de una manera real. Pero si usted tiene a Dios en su corazón, ese mismo Dios le va a proporcionar las herramientas para mitigar su dolor, para ser capaz de superar la tragedia que está viviendo. Por eso yo la invito para que en estos días que voy a estar con ustedes, vengan a verme, vengan a hablarme, traté de consolarlos un poquito, los llené un poquito de la fuerza de ese Espíritu de Dios a través de la oración. Pero después, a los pocos días, el Señor vino a hablar conmigo y me dijo, Padre Fernando, ayúdeme a perdonar a Dios. Cuando este señor me dice, ayúdeme a perdonar a Dios, yo también quedé en shock. Y yo le pregunté, ¿por qué perdonar a Dios? Y me dice, porque yo recé mucho cuando mi hijo estaba enfermo. Fui a todas las misas de sanación posible, recé todos los rosarios que habían que rezar. Y mi hijo murió. Y yo le dije, Dios te va a dar la oportunidad de superar esta tragedia. Y llevamos un proceso. Ajá. Y gracias a Dios este señor fue capaz de vencer sus miedos, de adquirir un poquito de fortaleza y de fe, y ahora ya es un ministro en la iglesia para la gloria de Dios. Ahora es un hombre en victoria para la gloria de Dios. Padre, vamos a ir a un corte en este momento, pero al regresar quisiéramos que por favor nos hable un poquito para estas personas, porque como le decía, todos estamos con dolor a veces. ¿Cómo podemos superarlo? ¿Verdad? ¿Qué acciones concretas podemos hacer nosotros para poder superar el dolor o ayudar a alguien a que supere el dolor? Okay. Queridos amigos, vamos a un corte y ya regresamos. Vidas en Victoria. Vidas en Victoria. Queridos amigos, continuamos con su programa Vidas en Victoria. Nos encontramos aquí en la zona 10 de la ciudad de Guatemala, en el Parque La Joya de Oakland. Me encuentro junto al padre Fernando Echeverry. Él nos visita, colombiano, nos visita desde la ciudad de Nueva York y estamos conversando sobre un tema que no le podemos huir. ¿Cómo supero mi dolor? Al irnos a corte hacíamos la pregunta de qué acciones concretas podemos hacer nosotros para poder superar nuestro dolor o ayudar a alguien a que pueda superar el dolor. ¿Qué podemos hacer, padre? Bueno, cuando se habla del dolor, definitivamente es algo que inevitablemente todos vamos a vivir. ¿Cómo superarlo? ¿Qué actitud tomar? Eso es algo muy personal. La actitud que uno tenga ante el dolor y ante el sufrimiento es clave para vencer sus miedos. Ahí está la clave. ¿Cómo ser capaz de vencer el miedo? Una de las cosas que yo siempre le transmito a la gente es un poquito de fe y de confianza en uno mismo, empoderarse de la realidad que está viviendo, presentarle al Señor el proyecto de vida que tiene y en la poquita o grande fe, en el grado de fe que esté manejando, saber que cada persona tiene un objetivo y un propósito en la vida. Correcto. Un plan de vida que Dios te ha puesto, independientemente si es católico o no, si es joven o viejo. En esa actitud uno va a ser capaz de vencer sus miedos y realizar el proyecto de vida, pero basta un poquito de fe. Como dice San Pablo, todo lo puedo en aquel que me fortalece. Y si Cristo está en la vida del ser humano, nosotros somos capaces de vencer cualquier obstáculo. Pero si Cristo no está en el corazón del hombre, estamos vacíos, estamos solos. Y no somos capaces de superar ningún miedo, ningún dolor, precisamente porque yo no le he dado oportunidad a Dios de entrar en mi vida. Y es Él, Jesús, la única medicina en el ser humano.
Por eso yo los invito a todos para que tengan una actitud de fe y presenten al Señor. Hasta el cáncer más agresivo puede ser superado, puede ser sanado, pero basta tener un poquito de fe para vencerlo. Padre, y es que ahí es donde creo yo que tal vez radica la pregunta existencial que todos nos hacemos, ¿verdad? Cuando estoy pasando un momento de fe, un momento de crisis, un momento de dolor, ¿cómo hago para tener la fe? Porque la Biblia nos habla acerca de si tuvieran fe como un granito de mostaza, ¿verdad? Pero también el apóstol Santiago, y usted lo compartía, habla acerca de la fe que puede estar vacía si no tiene obras, ¿verdad? Entonces, concretamente, ¿cómo podemos nosotros empezar a caminar? Yo pienso que aquellos que no tienen un grado de fe suficiente como para dar testimonio de vida en la iglesia y que apenas están empezando como a coquetearle al Señor o a caminar lentamente en los caminos de Dios, en un momento de soledad, en un momento de estar tranquilos en la iglesia, en un parque, oren, hablen con Él. El Señor nos habla en todos los momentos de la vida y cuando tú eres capaz de acercarte, de conocerlo, Él se va a manifestar de alguna manera, pero no le podemos cerrar en nuestra conciencia la oportunidad a Dios de que realice su obra. El dolor, la enfermedad y la guerra empieza cuando de la conciencia del hombre Dios se ausenta. Y cuando Dios está ausente del corazón y de la conciencia del hombre y del pueblo en general, entonces viene la miseria, el dolor, todo. Por eso la invitación es esa. Ábrale su conciencia, su corazón a Dios y Dios podrá hacer los milagros que usted esté buscando. Padre, ¿qué tiene que ver la gratitud? Porque también hablaba acerca de actitudes que nosotros tenemos y la gratitud pues puede ser una actitud muy importante para todos nosotros. Antes tal vez de que nos hayan diagnosticado alguna enfermedad, alguna situación, o durante y sobre todo después, porque ya quien ha recibido a veces algún milagro, ¿verdad? Puede ser agradecido al principio, pero después como que esa gratitud se nos olvida y otra vez como que volvemos a lo mismo de antes. ¿Qué tiene que ver la gratitud entre todo eso? Mi padre antes de morir decía, el pecado más grande del ser humano es la ingratitud. Y por eso un corazón agradecido es una bendición que Dios pone en el mundo. Y perseverar en la oración, perseverar en tener una espiritualidad definida. Y cuando tú eres agradecido en los momentos de sufrimiento, vas a ser agradecido en los momentos de prosperidad. Por eso la invitación es esta, tener esa espiritualidad definida, presentarle al Señor la vida que está llevando en tu hospital, en tu cama. Muchos de ustedes pueden estar postrados en este momento, pueden estar desahuciados de cualquier enfermedad, pero yo quiero que al ver este testimonio de vida, recuerden que yo estoy viviendo horas extras aquí en Guatemala, porque yo debería de estar muerto. Pero mi vida es una permanente gratitud, precisamente porque Dios siempre está a mi lado, levantándome cuando estoy caído, dándome luz en los momentos de oscuridad, secando mis lágrimas cuando esté frustrado por cualquier motivo. Y eso es lo que yo quiero que todo el mundo de ustedes haga en el día de hoy. De gracias, inclusive en los momentos de sufrimiento y de dolor. Porque el dolor como dolor no es un castigo ni un fracaso para el ser humano. El dolor es una prueba que Dios te da porque fue precisamente en la cruz que con su dolor y con su sangre Él entregó para redimir al ser humano. El dolor es redentor, pero cuando lo ofreces como un sacrificio agradable a Él. Por eso de aquí les envío una bendición a todos los guatemaltecos para que vivan en victoria y para que sepan que Dios es el único que los puede sanar, pero tienes que acercarte a Él con un corazón contrito y humillado y así empieza la conversión. Si quieres sanar, conviértete y entrégale tu vida a Él. Que Dios los bendiga a todos. Padre, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, de verdad ha sido de mucha bendición. Principalmente pues empezamos nosotros también a dar esos pasos en la fe y ese paso, como decía usted, en la conversión. Y gracias por de verdad mostrarnos que una de las actitudes que nosotros debemos de tener es el agradecimiento permanente. Gracias por habernos acompañado. Queridos amigos, vamos a ir a un corte, pero no se vayan porque al regresar Betty de Juárez nos presenta su reflexión espiritual. Ya volvemos.
Vidas en Victoria. Gracias por seguir en sintonía de su programa Vidas en Victoria. Y ahora, para concluir con broche de oro, tenemos la reflexión espiritual a cargo de nuestra fundadora de Matrimonios en Victoria, Betty de Juárez. Este tema, ¿cómo superar el dolor? ¿Quién puede decir que nunca ha experimentado? Pues el dolor. Es una experiencia inherente a todos los seres humanos. Inclusive Jesús dijo en una ocasión, en el mundo tendrán tribulación, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Y evidentemente pues necesitamos la mano fuerte y poderosa de Dios. Y cuando hablamos cómo superar el dolor, pues el dolor puede ser un dolor físico. Muchas veces tenemos alternativas, podemos tomar un medicamento y se puede calmar el dolor, ¿verdad? Para un dolor de cabeza, un dolor de cuerpo, etc. Y cuando duele el alma, y cuando el dolor es emocional, cuando el dolor es moral, cuando el dolor supera y trasciende lo físico, ¿qué podemos hacer? Puedes recordar a San Juan Pablo II. Él nos ha dado esa carta apostólica tan hermosa del sufrimiento salvífico. El 11 de febrero de 1984 nos dio, pues presenta el dolor como parte de la historia del ser humano. Todos, sin excepción, vivimos experiencia, una pérdida particularmente de una persona. Provoca mucho dolor en el alma, y ese dolor es bien difícil de superarlo. Muchas veces creemos que el dolor pues se pasa con alguna persona, pues dirá, pues ese dolor el tiempo lo va a calmar, pero quién sabe. Solo las personas que han tenido esa experiencia de una pérdida de un hijo, la pérdida de sus papás, de un ser querido, del esposo, ¿verdad? No es fácil. Es un dolor permanente, en lo más profundo del corazón. Y ese dolor, pues, no vamos a estar todo el tiempo llorando ni cansando a las personas, porque las personas se cansan, el entorno se puede cansar de solo oír quejas, de solo oír pues a una persona deprimida, desanimada, pero ponerle una cara a los demás y llevar por dentro ese sufrimiento, ¿cómo se puede superar? Pues tenemos que caminar. A veces cuesta arriba y pues no podemos poner en la mente todo el tiempo pues una situación fija, una idea fija, porque vamos a hundirnos cuando tenemos un dolor muy grande. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo aprender a superar esto? Pues teniendo otras alternativas en nuestra cabeza, ocupando el tiempo, yendo a realizar actividades que no le enfoquen en su dolor. Y también, por supuesto, yo creo que lo más importante de todo es trascender de nosotros mismos. Cuando una persona se enfoca en sí misma, en su dolor, puede entrar hasta en una depresión espantosa y no salir. Sin embargo, cuando una persona sale de su dolor, se da cuenta que en el entorno hay muchísimas más personas que pasan tragedias superiores, dolores muy, muy grandes, y que tal vez están esperando una mano que les ayude. Y recuerde, la palabra de Dios dice que no se ha vuelto corta la mano de Yahvé para salvar, para levantar, para ayudar. Y pues superamos el dolor cuando salimos de nosotros mismos, cuando vamos en búsqueda de otras personas, cuando ocupamos nuestra mente en otras situaciones. Cae bien, muy bien, es muy sano, ¿verdad? Es muy sano pues orar.
porque nos sentimos consolados en medio del dolor, fortalecidos. Refugiarnos en el Señor es fundamental. Muchas personas que no pueden superar su dolor, pues tendrán que visitar, como somos seres integrales, tendrán que visitar quizá a un orientador, a un psicólogo, alguien que les ayude y pueda pues encauzarles. Es complementaria la ayuda, evidentemente. Se superan dolores morales, emocionales, así complementariamente, ¿verdad? Ayuda espiritual y simultáneamente ayuda profesional. Pero la podrás recibir de las dos maneras, pero si no tiene una buena actitud, un deseo de poder salir adelante y saber que somos humanos. Y óigame bien, tenemos derecho de llorar, sí. Tenemos derecho de tener esa experiencia en nuestro corazón que no es fácil de superar. Sí tenemos derecho. Lo que no tenemos derecho es de seguirnos mortificando y dañarnos y dañar a otros con nuestro dolor. El dolor tiene que tener, el sufrimiento tiene que tener un sentido. Y como dice el Papa Juan Pablo II, nuestro gran santo, patrono del movimiento, tiene que haber un sentido profundo acerca del sufrimiento. El dolor tiene que tener fecundidad, porque si el dolor de María Santísima, ese dolor que atravesó tan grande en su corazón, cuando pues tuvo los momentos fuertes en la vida de Jesús, si ella se hubiera quedado como una mujer amargada, no habría estado en el cenáculo con los apóstoles cuando llegó el día de Pentecostés. Y llegó el Señor y dador de vida a darle un nuevo aire a todo el colegio apostólico, a María Santísima evidentemente, que le refrescó del medio de tanto dolor que ella sufrió con Jesús. Y a veces sufrimos por diversas razones. Cuando el esposo se va de la casa, cuando no hay trabajo. Muchas personas están en crisis porque no hay trabajo, porque los recursos no alcanzan, y eso causa dolor y causa sufrimiento. Pero no nos podemos quedar viendo pues lo que no tengo y sufriendo por la realidad que se está viviendo. Tenemos que levantarnos. Por eso el profeta Isaías dice de una forma extraordinaria a un pueblo sufriente: levántate, resplandece, que tu luz ha llegado. El dolor muchísimas veces hace que se ofusque la mente, que se ensombrezca nuestra vida y quizá se puede ver en blanco y negro, ¿verdad? Se puede ver muchas veces oscuro, un destino, una realidad, pero el destino no está escrito. El destino nosotros lo escribimos. Me hace recordar nuestro queridísimo y amadísimo arzobispo, que en paz descanse, Monseñor Óscar Julio Viana. Qué purificación tan grande al final de su vida. Los dolores tan grandes que él tuvo, increíbles medios de santificación. San Damián, un santo extraordinario. Yo quisiera compartir con ustedes acerca de San Damián. Él nació en Bélgica el 3 de enero de 1840 y él tenía un amor extraordinario por los abandonados, por los que tenían dolor, por los que sufrían y pues particularmente por los leprosos. Y él se hizo uno de ellos por amor, entendiendo que el dolor del leproso es más grande que físico, porque evidentemente la sensibilidad se pierde y el dolor del leproso no es físico, porque se vuelve insensible el cuerpo, se mutilan sus partes del cuerpo que son afectadas. Pero el dolor tan grande que sufrieron los leprosos en la experiencia de San Damián era la marginación, el desprecio, el rechazo de los demás. Era un dolor muy grande. Y San Damián quiso hacerse uno de ellos. A mí me impacta muchísimo porque su hermano, San Damián tenía un hermano que se llamaba Jorge. Y le decía, él se enojaba porque le decía: ¿por qué estás trabajando tanto por almas? Mejor trabaja por el dinero, que es lo que te hace salir adelante y tener y poseer. Porque para muchas personas solo el tener es suficiente. Y para muchos el no tener también es un gran medio de santificación.
este santo San Damián. Juan Pablo II lo beatificó, ¿sabía usted? En 1994. Y pues él aceptó volverse un leproso por el gran amor que tenía. Así es que, ¿cómo superar el dolor? A veces también haciéndonos uno con el que tiene dolor. Y sepamos que aunque en el mundo tendremos tribulación, Jesús nos dijo, ánimo, yo he vencido al mundo. Él se hizo uno como nosotros, como San Damián se hizo uno con los leprosos. Así es que hay dolor en su entorno, que ese dolor sea un medio de santificación, y recuerde que el sufrimiento tiene que tener fecundidad para que sea salvífico. Ánimo, hay respuesta siempre de Dios cuando las rodillas se doblan. La respuesta está a 40 centímetros. Recuerde, la oración invade lo imposible. Ánimo, el Señor los bendiga. Muchas gracias, Betty, por seguir fortaleciendo nuestra vida. Esperamos seguir teniendo la fe, la perseverancia y la fortaleza para superar el dolor que se nos pueda presentar en la vida. Nuestro programa del día de hoy ha concluido, y si usted desea volver a verlo, le recordamos que lo puede ver en YouTube. Nos encuentra como programa Vidas en Victoria. También deje sus comentarios en nuestro WhatsApp 3036 6086. Son muy importantes para todos nosotros. Estuvo con ustedes su servidor Álvaro García. Que Dios los bendiga y hasta la próxima. Matrimonios en Victoria. Hombres en Victoria presentaron Vidas en Victoria.